El primer paso para entender las emociones de los demás es conocerse a uno mismo. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, a lo que yo añadiría quien tiene un buen libro también, porque de verdad creo que cualquier libro del género o la temática que sea te puede ayudar muchísimo para aprender, entretenerte, distraerte, evadirte. Y si además el libro trata sobre desarrollo personal o autoconocimiento, con más motivo uno de los mejores tesoros que puedes encontrar, tener e incluso regalar. Y precisamente de eso trata este podcast, de encontrar pequeños pero a la vez grandes tesoros de papel que nos ayuden a crecer y mejorar en cualquier ámbito de nuestra vida gracias a los mensajes y aprendizajes que vamos a encontrar en ellos. Mi nombre es Delia y en este podcast voy a compartir con vosotros mi opinión y recomendación de algún libro que he leído, de manera que os pueda servir de referencia e inspiración y espero que de alguna manera os ayuden para llegar a ser vuestra mejor versión. Como habréis leído en el título de este episodio, el libro del que voy a hablar es Brújula para navegantes emocionales, de la conocida escritora Elsa Punset. La primera edición de este libro se publicó en 2009, pero yo lo compré y lo leí por primera vez a principios de 2015, momento en el que literalmente necesitaba una brújula que me sirviera de guía en el mar de emociones que estaba navegando. Por lo que el título del libro, aparte de ser muy acertado y atractivo en general, en mi caso, era lo que necesitaba leer. Además, y al igual que me pasó con los libros de Mario Alonso Puig, ya había leído otro libro de esta autora y por lo tanto sabía que su forma de explicar y analizar las emociones me parecía muy fácil de entender. Este libro comienza haciendo referencia a algo que es fundamental a la hora de entender y gestionar nuestras emociones de manera que éstas influyan de forma positiva en nuestras relaciones con los demás. Y esto tan fundamental es que nuestras habilidades para la gestión emocional no son algo innato, porque hasta hace relativamente poco vivir consistía únicamente en sobrevivir y el amor familiar se fundamentaba en cubrir las necesidades básicas y de protección de los hijos. Hoy en día todo esto ha cambiado hasta tal punto que resulta imprescindible trabajar las emociones para sobrevivir en una sociedad cada vez más diversa y cambiante, donde las relaciones interpersonales y las interacciones sociales abundan en nuestras vidas y requieren que sepamos cómo afrontarlas y desenvolvernos en ellas. A pesar de esto, seguimos sin estar preparados para iniciar e incluso mantener relaciones sanas, debido a todos los condicionantes que influyen en nuestro desarrollo personal y emocional y que comienzan desde los primeros años de vida, los cuales son clave y determinantes en la manera en que nos sentiremos y relacionaremos como adultos. Para ello, en este libro vamos a encontrar un recorrido desde la infancia y la adolescencia hasta llegar a la edad adulta para entender cómo cada etapa y los aprendizajes o carencias propios de la misma afectan a nuestra estabilidad y bienestar en la etapa siguiente, de manera que lo que arrastramos de una previa se mantiene con nosotros indefinidamente por no haber quedado resuelto en la etapa correspondiente. Un dato curioso mencionado en la introducción de este libro es que la Organización Mundial de la Salud preveía que hasta un 20% de la población sufriría trastornos psicológicos en el año 2020, siendo la depresión una de las enfermedades más comunes. Si estas son las cifras que se estimaron en situaciones normales, sin contar con la situación mundial que estamos atravesando de confinamiento, pandemia y crisis global y que nadie podía prever, podemos estar seguros que el porcentaje es mucho mayor. Y por otro lado, afirmar que el saber gestionar nuestras emociones y la manera en que afrontamos las dificultades son más que necesarios en momentos de incertidumbre como el que estamos atravesando. Sin embargo, como sabemos y como ya advertía la autora 11 años atrás, a pesar de las estadísticas, poco estamos haciendo para mejorar este aspecto tan esencial para nuestro bienestar personal, al que casi no le damos la importancia que merece y sobre el que tenemos mucha más influencia de lo que pensamos. Personalmente creo que no hay necesidad de esperar a sufrir una situación como la actual, que nos afecta a todos, o cualquier otra situación personal, si podemos anticiparnos aprendiendo de antemano a conocer y entender nuestras emociones y comportamientos. Este trabajo de aprendizaje emocional comienza desde el primer momento de vida, por lo que desde muy temprana edad hay una serie de aspectos que influyen de manera positiva en nuestro crecimiento personal si se atienden correctamente, de la misma manera que generan el efecto contrario si se descuidan.
Por ello, la autora dedica los 3 primeros capítulos de este libro a explicarnos los puntos esenciales en relación a la infancia y el cuidado de los hijos que debemos considerar y atender para garantizar un ambiente emocional positivo que es la base para lo que vendrá y se desarrollará en las siguientes etapas de la vida, ya que como podemos leer en el libro, la vida emocional de un niño, su forma de sentir el mundo y de relacionarse con los demás, se fija en sus primeros 18 meses de vida. En estos primeros capítulos, tanto si somos padres como si no, vamos a volver a nuestra infancia para entender cómo las emociones heredadas y los patrones emocionales aprendidos se han trasladado del hogar de nuestros padres a nuestros hogares. Pero también, si somos padres, vamos a aprender cómo afrontar las diferentes etapas y necesidades emocionales de nuestro hijo para decidir más conscientemente qué queremos transmitirle y sin proyectar nuestras expectativas en ellos, que estos se conviertan en adultos fuertes e independientes emocionalmente. Para ello es fundamental que haya autenticidad y coherencia entre lo que transmitimos verbalmente a nuestro hijo y lo que ellos perciben de nuestros actos. Citando palabras textuales de este libro, la autenticidad es la clave de las relaciones humanas y aún más en las relaciones entre adultos y niños por 2 razones. Primero, porque éste percibe a los demás de forma directa e intuitiva, ya que no ha aprendido aún a comunicarse desde la desconfianza y el disimulo. Segundo, porque el niño aprende por imitación. Pero no solo debemos considerar este aprendizaje desde nosotros hacia los niños, ya que ellos también pueden ser grandes maestros que nos ayuden a entender mejor nuestro pasado. Como dice la autora, nuestros hijos constituyen una motivación importante para transformarnos, una oportunidad para revivir a través de los años que compartimos con ellos experiencias que teníamos recluidas en nuestro inconsciente. Si no nos enfrentamos a nuestros fantasmas emocionales, no sabremos ayudar a nuestros hijos a resolver sus propios conflictos emocionales. Les dejaremos la herencia inconsciente de nuestros propios miedos y limitaciones. A través de los hijos, reconoces y hasta cierto punto puedes curar muchas de las heridas emocionales que albergas, inconsciente y silenciosa, no por ello menos, sino más dolorosa. Partiendo de la base anterior, hay otros aspectos importantes a considerar. Por un lado, están los 4 tipos básicos de temperamento: el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático, cada uno con sus virtudes y sus defectos y que pueden entrar en conflicto cuando tienen que convivir y relacionarse entre sí. Por otro lado, y jugando un papel fundamental sobre la autoestima, está el amor incondicional, que como bien describe la autora, amar incondicionalmente no significa tolerar cualquier comportamiento ni apoyar cualquier actitud. Significa establecer un sistema de prioridades en nuestras relaciones con los demás, en el cual nuestra primera responsabilidad y prioridad es asegurarnos de que nuestros hijos se sientan amados por sí mismos sin condiciones. Y por último debemos considerar los 5 lenguajes del amor, ya que cada uno de nosotros expresa o recibe amor de diferente manera, y estos pueden ser a través del contacto físico, compartiendo tiempo de calidad con las personas, haciendo regalos, con actos de servicio o a través de las palabras. El conflicto aparece cuando 2 personas que quieren expresar y recibir amor entre sí usan diferentes lenguajes, por lo que es importante saber entender y valorar todo y cada uno de ellos de la mejor manera posible. Y a pesar de que consideremos los puntos anteriores, nada nos garantiza que podamos evitar el conflicto, el cual surge de manera inevitable, por lo que debemos aceptarlo y entender que del mismo podemos sacar algo positivo como puede ser: aprender a establecer nuevas relaciones, a perdonar, a ponerse en el lugar de los demás, en definitiva, a ver el conflicto como una oportunidad de crecimiento. Siguiendo con las etapas de crecimiento, pasamos al capítulo 4 titulado El camino hacia la madurez adulta, en el que vamos a entender mejor cómo se sienten y por qué los jóvenes que tratan de encontrar su lugar en el mundo cuando pasan de estar atendidos y protegidos completamente por sus progenitores a enfrentarse a un exterior muy diverso que a la vez que les atrae a querer ser independientes, le hace sentir vulnerable y desconfiado. Llegado a la mitad del libro, vamos a leer sobre las emociones del resto del mundo y el miedo a comunicarnos emocionalmente con los demás, ya que sin darnos cuenta nos autocensuramos de forma automática y esto dificulta nuestras relaciones con el resto. En relación a esto, podemos encontrar un pequeño fragmento del libro Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro, que dice: lo que no supimos decir nos dolerá eternamente, y solo el valor de un corazón abierto podrá librarnos de esta congoja. Nuestros encuentros en la vida son un momento fugaz que debemos aprovechar con la verdad de la palabra y la sutileza de los sentimientos.
Uno de los temas presentes en todos los capítulos del libro es el del amor, puesto que es un elemento imprescindible en cualquier relación familiar, de amistad o de pareja. En este último caso, sin referirnos al amor romántico, sino más bien al amor verdadero, entendido en su sentido más general, el que sentimos por los hijos o por cualquier otra persona a la que aceptamos tal y como es, lo cual supone un regalo para quien es amado, ya que al sentirse aceptado es capaz de mostrar lo mejor de sí mismo. Y de nuevo se hace referencia al amor incondicional, que como dice la autora, es una de las herramientas más poderosas que existen para la transformación personal y de reconciliación de una persona consigo misma. Sobre las emociones negativas y el ego podemos leer que son las emociones las que mandan principalmente en nuestros pensamientos y juegan un papel importante en la regulación de los sistemas que afectan la salud. Si consideramos que de las 5 emociones básicas que son felicidad, tristeza, ira, asco y miedo, 4 son emociones negativas, podemos entender que sean estas a las que damos mayor importancia, por lo que en lugar de enfocarnos en lo perjudiciales que son, debemos aprender a usarlas a nuestro favor sin dejar que nos dominen de forma irracional. Por otro lado, las emociones positivas y la intuición, al no estar tan presentes de manera inconsciente, requieren más atención por nuestra parte para fomentarlas. Para ello, la autora nos presenta algunas pautas. Fluir o el flow, es decir, estar absortos en alguna actividad que disfrutamos hasta perder la noción del tiempo. Fomentar la curiosidad como una motivación innata por la novedad. Desarrollar la creatividad a través del arte, la música, la literatura o la gastronomía, entre otras. Disfrutar conscientemente del momento presente como manera de serenar la mente y disfrutar de lo que sí se tiene. Modificar deliberadamente nuestro entorno, evitando actividades, eventos e incluso personas que no nos hacen felices. El dinero no da la felicidad. Una vez superado el nivel mínimo para sobrevivir, el impacto del dinero sobre la felicidad decrece por 2 motivos que nos causan frustración. Uno es que cuanto más tenemos, más necesitamos, y el otro es que tendemos a compararnos con los demás. Fomentar el optimismo, que nos ayuda a enfrentarnos a las dificultades con fuerza, buscando lo mejor y lo más positivo de cada persona o situación. Practicar el humor y la risa. El primero nos permite liberar tensiones, disipar las preocupaciones, relajarnos y olvidarnos de todo. La risa libera endorfinas conocidas como las hormonas de la felicidad. Soñar, impulso espontáneo del espíritu de identificarse con algo más allá de uno mismo. Fomentar activamente nuestra visión personal para que nuestro ser ideal, que alberga nuestro mejor potencial, y nuestro ser real, en el que nos convertimos por las limitaciones de la vida, estén lo menos distanciados posible. Convivir con las limitaciones y las restricciones, desarrollar cierta tolerancia a la frustración y aceptar los problemas de los que podemos aprender o cambiar para mejorar. Tengo que decir que algunos de estos puntos ya los tengo integrados, pero todavía me faltan muchos que cumplir y espero poder hacerlo gradualmente. De la misma manera, te sugiero que elijas entre 3 y 5 puntos de la lista anterior e intente aplicarlo en tu vida para fomentar las emociones positivas. Igualmente importantes son la intuición, que puede ser una guía segura en la que confiar si se basa en patrones emocionales sanos, y la resiliencia, entendida como un ajuste saludable ante los reveses de la vida y la capacidad personal de no dejarse abrumar por las emociones negativas y estresantes. Por último, y para finalizar el recorrido emocional, nos encontramos con que para poder entender nuestras emociones, primero debemos desaprender todo lo que hemos ido adquiriendo, imitando y almacenando en nuestro subconsciente, y que nos limita a la hora de crear un juicio personal e independiente de cualquier condicionamiento, para lo que debemos saber que este proceso de desaprendizaje comienza con el sentido de no pertenencia, la confusión y puede que el rechazo al entorno. Después viene el cuestionamiento, seguido de la resistencia al cambio, la cual debemos superar para seguir desaprendiendo, ya que como podemos leer, desaprender es un proceso, no un destino. Como conclusión, en el epílogo, Elsa nos comparte su reflexión global de la que se pueden extraer muchas cosas. En mi caso, destaco la referencia que hace a respetar los tiempos de la vida cuando ésta parece detenerse, y entonces nos toca esperar pacientes aprovechando este tiempo de pausa para reflexionar sobre cómo la situación que no esperábamos y que nos frena a avanzar hacia lo que tanto queremos nos puede ayudar para aprovechar esa oportunidad de cambio que nos llega de repente.
Y es que precisamente eso es lo que nos ha tocado experimentar en este año 2020, lleno de incertidumbre. Una pausa forzada que nos puede servir para darnos el tiempo de reflexionar sobre todo aquello para lo que nunca encontrábamos el momento. Sobre Elsa Punset podríamos decir que no necesita presentación, ya que estoy segura que todos habéis leído o escuchado algo de ella. Hija del conocidísimo escritor y divulgador científico Eduardo Punset, es una de las escritoras y filósofas más conocidas en España y Latinoamérica, que ha sabido hacerse un hueco en el mundo del desarrollo personal y la inteligencia emocional gracias a sus libros, entre los que podemos destacar, además del mencionado en este podcast, Una mochila para el universo, El mundo en tus manos y El libro de las pequeñas revoluciones, y también por sus aportaciones en programas de televisión como El hormiguero o Para todos la 2. Además, cuenta con un canal en YouTube donde podemos encontrar reflexiones, consejos, ejercicios y meditaciones guiadas transmitidos con la serenidad y la amabilidad que la caracterizan. Algo que destaco de los libros de Elsa Punset, además de estar llenos de referencias a profesionales del campo de la medicina o la psicología y otros grandes autores o estudiosos sobre el ser humano que validan toda la información detallada que ella ofrece sobre cada tema del que habla, es que proponen ejercicios simples y prácticos para aplicar de manera fácil toda la teoría que podemos leer en ello. Y esto me parece tan importante porque muchas veces, aunque conozcamos la teoría y la entendamos, a la hora de ponerla en práctica nos encontramos con las limitaciones propias de cada uno y nos puede parecer imposible eso que se describe de manera tan sencilla en los libros y que, como dice ella, no es magia, es inteligencia emocional. En su web elsapunset.com podemos encontrar más información sobre su biografía, sus libros, tanto para adultos como libros infantiles, vídeos, conferencias y cursos. Como de cada libro, he elegido una frase para concluir este episodio. Si no comprendemos lo que sentimos y por qué lo sentimos, tampoco lograremos comprender por qué pensamos y actuamos de una determinada manera. En definitiva, somos mucho más responsables de nuestras emociones y de cómo reaccionamos a lo que nos sucede de lo que solemos aceptar, ya que disponemos de la herramienta y la capacidad para aprender a gestionarlas de forma adecuada. Por lo que la idea de que no nos han enseñado a hacerlo ya no es una excusa válida para justificarnos, debido a que tenemos a nuestro alcance todo tipo de información contrastada y eficaz para lograrlo. Por eso, espero que de las recomendaciones que comparto con vosotros en este podcast podáis encontrar algunas o varias que os ayuden a trabajar y mejorar esos temas pendientes que todos tenemos y no sabemos cómo abordar. Y sin duda, Brújula para Navegantes Emocionales puede ser el libro que necesitáis para entenderos mejor a vosotros mismos y a los demás. De corazón espero que os haya gustado y os agradezco muchísimo vuestro apoyo y vuestra respuesta tan positiva a este podcast, que me sirven de motivación para seguir compartiendo mis tesoros con vosotros. En la descripción os dejo los enlaces a la web de la autora y a diferentes opciones para comprar el libro. Y como siempre, os animo a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio, a compartirlo con aquellas personas a quienes creáis que les puede interesar y a dejarme algún comentario porque estaré encantada de leeros. Muchas gracias por todo y os espero en el próximo episodio.